Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenido, doctor. Damos la bienvenida también a José Ángel René Reza Molina, presidente municipal de Jalatlaco. Bienvenido, presidente. Y por supuesto a nuestro anfitrión del día de hoy y de todas las conferencias que organiza la Contraloría, ya por más de 15 años, el doctor Victorino Barrios Dávalos. Muy bien, pues para iniciar, cedo el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios, quien hará una exposición de motivos y dará lectura a la ficha curricular del maestro Alberto Gándara. Muchas gracias. Siempre es un honor estar acompañado de los compañeros servidores públicos que nos acompañan. Hoy, en un momento más, va a leer de dónde nos acompañan mi compañero, pero porque siguen registrándose. Entonces, en cuanto termine el registro, va a leer los lugares, los municipios, las dependencias de las cuales nos hacen el favor de acompañarnos. Quiero agradecer mucho a todos ustedes, a la mesa de honor que nos hace el favor de acompañar, al presidente municipal de Jalatlaco, que hace unos días estuvimos platicando, al doctor, muchas gracias por estar con nosotros, a la maestra Palmira Tapia, que tenemos el gusto de estar compartiendo muchos temas, y por supuesto al ponente con quien me une un buen trato desde hace más de una década, cuando juntos colaborábamos para la formación del Sistema Nacional. Ahora todo se dice sistema, ¿eh? Para la Asociación Nacional de Contralores de las legislaturas del país. En aquel tiempo, bueno, pues teníamos oportunidad de hablar de muchos temas en compañía de un estimado amigo que por muchos años fue también Contralor del Poder Legislativo Federal, Alfonso Grey, una persona a quien le aprendimos mucho. Ambos tuvimos la oportunidad de estar aprendiendo de él, un sinaloense distinguido con quien seguimos tratando estos y otros temas. Siempre es un gusto estar con ustedes porque ahora que se están instrumentando, que se está volviendo a retomar el asunto de los sistemas municipales anticorrupción, nos encontramos pues con muchos problemas, desde que no quieren los actuales a los que venían ya no los pueden ver, hasta que los han despedido de sus lugares, algunos hasta de manera media grotesca, municipios de los que tengo conocimiento, como Coyotepec, donde los medio maltratan, como Toluca, donde yo no estoy de acuerdo en que les paguen, pero independientemente de eso, pues como tienen un equipo al que le piden información o al que le solicitan desempeño, y bueno, pues no se les da la oportunidad, como que a los ayuntamientos le tienen muy preocupados la formación de los sistemas municipales anticorrupción, por un lado. Por otro lado, tenemos a los ayuntamientos que también no solo los han tratado mal, a los integrantes, sino que no les dan ningún reconocimiento y además no les permiten casi nada. Entonces, así como a escondidas, muchos integrantes de los comités municipales han venido a vernos y a decirnos cómo pueden instrumentar una política municipal anticorrupción. Y también encontramos lugares donde les piden información a los del Sistema Municipal Anticorrupción y estos no tienen nada, Ayer estaba yo en Ecatepec y les han solicitado, me mostraron documentación donde a los del Sistema Municipal que venían funcionando les han pedido hasta un informe y no existía nada.
ni contestan. Entonces, como que se necesita un ajuste de tuercas ahí para que o se instalan los sistemas municipales anticorrupción o de plano se busca otro mecanismo alterno. Porque de entrada los sistemas municipales, y expuse esto hace unos días, hace unos meses, en Mocorito, Sinaloa, y digo, cuando se habla de participación ciudadana, los comités de participación ciudadana, se entiende como que no tienen salario, como que son ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos interesados, pero a veces ni eso les permiten ser, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pagar en un ayuntamiento, en una institución de gobierno, porque haya participación ciudadana, las cosas se tergiversan. Y eso va modificando el actuar de unos y otros. No es un empleo. Ser del sistema municipal anticorrupción no es un empleo, salvo para los que ya lo tienen, como es el caso del Contralor, como es el caso del de la unidad de información. Y entonces tenemos un problema ahí muy fuerte, una integración que con trabajos anda más allá del 30%, ¿no?, en el Estado, y el otro 70% no se sabe qué pasa. Una integración en donde, para empezar, si llevamos a la votación un tema al interior del sistema municipal anticorrupción, pues el ciudadano está perdido, porque nomás tiene un voto, uno del Contralor y otro el de la UIP, o el de la Unidad de Información. Y entonces 2-1, ¿cuándo va a tener oportunidad el que preside el sistema de imponer un tema? Ni siquiera para discusión. Entonces eso está preocupante. Hay ayuntamientos que están interesados y una de las propuestas que les hemos hecho es que verdaderamente se ciudadanice el sistema municipal anticorrupción, sino como nos vamos a enterar de muchas cosas. Pero luego encontramos con que el presidente o la presidenta tiene problemas porque no quiere integrar ninguna propuesta, no quiere proponer. Bueno, estamos encontrando casos verdaderamente difíciles en donde no pasan los exámenes para la certificación, pero siguen ahí. Y cuando les va uno a poner la sanción, piensan que no se las va uno a poner, ¿no? Algunos me llegan a decir, pues eso quiero verlo, a ver si un diputado no les va a ayudar, ¿no? Al diputado le vamos a iniciar procedimiento por andar traficando con sus influencias. Y más vale que le vayan pensando. Porque si no, no estamos jugando a la administración pública municipal. O las cosas se hacen o las cosas tendrán su sanción, lo que deje de hacerse. Entonces, pues es un mensaje para los miembros de los ayuntamientos, ¿no? Tampoco anden de exigentes queriendo aumento de salario por aprobar uno, porque ya ven que se encuentra uno de todo. Luego quieren como que un incentivo para aprobar al tesorero, al secretario. No les resbala la pluma, como decía Octavio Paz, ¿no? No. Cuando se pierde la sintaxis, ese pueblo está al borde de la corrupción, decía Octavio Paz. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, por esa razón, es por la que me permití hacerle la invitación al maestro Gándara Ruiz Esparza, a efecto de que nos indique cómo va lo del sistema y qué nuevas áreas de oportunidad podríamos encontrar. Porque a mí en lo particular se me hace muy difícil luego llegar a imponer una sanción. Apenas estamos imponiendo las primeras sanciones a partir de que se inició el sistema, porque ahora tiene pues muchos medios de impugnación, muchas formas de pedir el recurso, de revisión, ¿no?, de queja, hasta los amparos. Entonces eso es un recorrido largo. Pues yo le pedía al maestro Gándara
que nos hiciera favor de explicarnos, porque sé que es una persona muy experimentada en esto. Es, además de haber ocupado distintos cargos en el sector público, es una persona comprometida con que se hagan las cosas como deben ser. No solamente conoce de la ley, ha sido litigante, ha sido pues representante de varias instituciones en procesos de derecho administrativo. De hecho, es difícil encontrar especialistas en derecho administrativo, pues él es uno de ellos. Él ha trabajado en distintos órganos de gobierno, como lo es la Procuraduría Agraria de San Luis Potosí, la Secretaría de Gobernación, el Banco Nacional de Crédito Rural. En cuanto a órganos de control interno, que es donde tenemos conocimiento de una mayor especialidad, ha sido auditor especializado en la dirección de quejas, denuncias y responsabilidades de la Secretaría de Agricultura, fue jefe del departamento, por allá él andaba por allá en los 30 años, menos, 20, como decía el clásico, menos como 50, ¿no? Allá a los 22 años ya estaba trabajando en derecho administrativo. Ha sido profesor de posgrado en diversos temas del derecho administrativo y nos conocimos cuando era el director general de quejas, denuncias e inconformidades, toda el área de responsabilidades en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2009. Además, tiene varios libros, uno que para la Contraloría del Poder Legislativo es de cabecera, es este último que por cierto ya se agotó, el Derecho Disciplinario Mexicano, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que editó Porrúa en 2016, hizo una segunda edición en 2017 y le pedí que trajeran hoy los de Porrúa, pero está agotado. Entonces, pues es muy bueno. Además de otros como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentarios, análisis y particularidades de las legislaciones estatales, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, allá en 2007, y bueno, desde septiembre de 2007 es magistrado jurisdiccional consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Fue nombrado por la 59 legislatura y bueno, es una oportunidad de escuchar a un mexicano que se esfuerza porque el derecho administrativo tenga el lugar que le corresponde en ese contexto en donde el ataque a la corrupción, desde luego aquí cambiaríamos un poco la percepción que hace Milton Friedman, no es una moda, es una actividad que tenemos que realizar constantemente. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Barrios su exposición de motivos y aprovecho para dar la bienvenida al maestro Efraín Rojas Dávila, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Bienvenido, maestro. Damos la bienvenida también a Esperanza González Martínez, presidenta municipal de Acambay. Damos la bienvenida también a Laura González Martínez, presidenta municipal del municipio de Chapultepec. Damos la bienvenida también a la diputada Brenda Escamilla del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bienvenida, diputada. Damos la bienvenida también a todos los compañeros servidores públicos del Gobierno del Estado que nos acompañan el día de hoy, en particular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, las Secretarías de Educación, de Medio Ambiente, de la Secretaría General de Gobierno, de Finanzas, de la Fiscalía General de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos, así como también del ICEMIM. También damos la bienvenida a compañeros servidores públicos de los municipios que nos acompañan el día de hoy: Jiquipilco, Joquisingo, Sinacantepec, Ixtlahuaca, Cuautitlán Izcalli, Chiconcuac, Nextlalpan, Acambay, San Mateo Atenco, Villaguerrero, Valle de Bravo, Zacualpan, Morelos, Tonatico, Iztapaluca, Otzoloapan,
Papalotla, Atizapán, Santa Cruz, Cocotitlán, Toluca, Coyotepec, Jalatlaco, Lerma, Aculco, Tenancingo, Chapultepec y Temoaya. Bienvenidos todos y muchas gracias que nos acompañen el día de hoy. La convocatoria rebasó la logística y la expectativa, entonces a las personas que todavía no tienen una silla les rogamos paciencia. Vamos a procurar que tengan una silla los que están allá atrás para que puedan cómodamente participar de la conferencia. Y bueno, también dar la bienvenida a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Instituto Universitario del Estado de México, y también a los compañeros servidores públicos que nos acompañan del Poder Legislativo, de la Contraloría, del órgano superior de fiscalización. Bienvenidos todos, y ahora sí cedemos el uso de la palabra al maestro Alberto Gándara. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Victorino Barrios por la invitación a esta Cámara de Diputados. Maestra Palmira Tapia, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado y Municipios. Con tu permiso, Palmira, es un honor para mí estar aquí compartiendo contigo. Diputada, muchas gracias por la asistencia. Señores presidentes municipales, contralores, distinguidos compañeros del Gobierno del Estado, para mí es un honor estar aquí nuevamente, repito, para compartir con ustedes un poco de todas las experiencias que hemos tenido en el ámbito de cómo ha ido desarrollándose este derecho disciplinario en México. Para dar un contexto de dónde estamos parados ahorita, quisiera yo darles algunos antecedentes rapidísimo de cómo ha ido evolucionando este sistema de responsabilidades en los últimos años, para que ustedes dimensionen en dónde estamos parados ahorita. En la Constitución de 1857 ya se incluyó un título cuarto que se refería a las responsabilidades oficiales desde entonces. Sin embargo, pues todavía no estaba generado un sistema de responsabilidades como tal. Este mismo título se retoma en la Constitución de 1917, que es lo que ya conocemos como el título cuarto, que ha tenido varias modificaciones, incluso hasta en su título, y que no fue hasta 1940 que se crea la primera ley de responsabilidades de los servidores públicos. En esta ley de 1940, por primera vez se intenta regular esta responsabilidad, pero todavía no se logra darle un contexto claro, pues. Y fíjense, desde 1940 y hasta 1980 rigió esta ley. Fueron prácticamente 40 años con una ley de responsabilidades que intentó reglamentar este título cuarto constitucional. En 1980 se crea una nueva ley para intentar sustituir a la ley de 1940, después de 40 años. Esta ley de 1980 no duró mucho, pues en 1982 se crea lo que ya muchos de nosotros, por la edad que tenemos, conocemos como el sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Esta ley de 1982, por primera vez ya regula de manera específica las responsabilidades administrativas y genera un catálogo de obligaciones y prohibiciones, separando la parte política con la parte administrativa. En las leyes anteriores, las faltas eran muy equiparables a los delitos. Eran prácticamente faltas oficiales, y estas faltas oficiales prácticamente se convertían en delitos. Vamos a ver, y ya se imaginarán ustedes a qué voy, puesto que el nuevo régimen prácticamente también está retomando esta parte con el tema de las faltas graves. Bueno, en 1982 se crea este nuevo régimen donde por primera vez todos los servidores públicos de mandos medios y superiores están ya obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial. Y por primera vez se regula más o menos lo que sería la figura de conflictos de interés. Esto se da en un contexto político en el que el entonces candidato a la presidencia de la República lanza una campaña de renovación moral
Ello porque en el sexenio anterior se dio un caso muy emblemático en el que el presidente de la República nombró a su hijo subsecretario de Estado. No sé si lo recuerdan algunos. Incluso se dijo que era el orgullo de su nepotismo. Entonces, a raíz de eso, se crea esta campaña de renovación moral, se crea esta ley. Pero ¿qué pasa? De 1982 y hasta el 2002 que se crea una nueva ley, pues no se ven resultados. Esa es la verdad. Esta ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, que se crea con el ánimo de combatir la corrupción, con el ánimo de darle al gobierno una nueva imagen de renovación moral, pues no tuvo los resultados esperados. En 2002 se crea una nueva ley que sustituye a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que fue la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, muy similar a la anterior, pero con algunas mejoras ahí de temas que habían sido cuestionados incluso por la Corte de inconstitucionalidades. Este nuevo régimen de 2002 pretende mejorar al anterior, pero tampoco tuvo gran impacto. En el 2003 se creó por primera vez una iniciativa donde se pretende pasar la facultad sancionadora precisamente a los tribunales contenciosos administrativos de aquel entonces. Esta ley de justicia administrativa de la función pública que propuso el entonces secretario de Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, no tuvo mucho efecto, pero en el 2006 vino una reforma constitucional en donde finalmente sí se le da esta facultad a los tribunales de justicia administrativa para sancionar faltas cometidas por indisciplinas en el servicio público. ¿Pero qué creen que pasó con esta reforma de diciembre de 2006? Quedó como letra muerta durante casi una década. Aunque ya estaba esta facultad constitucional para que se instituyeran tribunales para sancionar faltas administrativas, e incluso ya había habido una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de aquel entonces, eso no prosperó, que quedó como letra muerta casi 10 años. Todos ustedes saben que el 27 de mayo de 2015 finalmente se da una nueva reforma en donde sí ya de manera ya definitiva se reforma este mismo artículo y se dota a los tribunales de justicia administrativa de la facultad para sancionar faltas graves. Y también se incorpora en este nuevo régimen la posibilidad de que se sancionen faltas administrativas de particulares vinculados con el servicio público. Pero bueno, esta reforma constitucional de 2015 aterriza con leyes reglamentarias hasta el 18 de julio de 2016. O sea, más de un año después aterrizan las leyes reglamentarias. Y todavía esas leyes reglamentarias dan una vacatio legis de un año. Entonces, otro año más esperando a que entre la nueva legislación, y finalmente el 19 de julio de 2017 entran estas nuevas leyes en vigencia. Se crea pues todo lo que ustedes ya conocen como el Sistema Nacional Anticorrupción, se dota de nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos de fiscalización superior para que puedan auditar en tiempo real y no esperar a que concluya la cuenta pública para poder fiscalizar. Se dota a este tribunal y a todos los del país para sancionar faltas graves. Se incorpora la parte ciudadana, que considero que es importante como parte fundamental de este sistema. Pero bueno, ya estamos prácticamente a 2 años de que iniciaron en vigencia estas leyes y todavía no se empieza a ver, por lo menos en percepción ciudadana, cuáles han sido los resultados. Eso no quiere decir que no estemos trabajando. Yo creo que todas las instituciones de los sistemas, tanto nacional como estatales, los que estamos conformados, hemos estado trabajando y hemos estado buscando que se vea un poco lo que se está haciendo para combatir la corrupción. Pero bueno, a 2 años de esto,
quiero decirles que ya hay nuevas iniciativas en el Senado que tienen la intención de reestructurar todo este sistema. Entonces, imagínense, todo lo que hemos esperado como ciudadanos para ver resultados y la lucha que hemos hecho todas las autoridades que hemos estado de alguna manera involucradas para que este sistema anticorrupción funcione, a lo mejor pues vienen cambios a las leyes generales, a las leyes federales, que van a impactar también en todo el país, y nuevamente vamos a tener que esperar otra vacatio legis para que entren en vigencia estas nuevas leyes, y entonces esperar también a que se vuelva a tratar de implementar este nuevo sistema. Creo que México no necesita más leyes, necesita voluntad política, voluntad de los funcionarios que estamos involucrados en esto, para poder instrumentar el combate a la corrupción de manera efectiva. Pero bueno, en el ámbito disciplinario no nada más es el combate a la corrupción. En mi caso, por ejemplo, pues yo llevo muchos años en el estudio del derecho disciplinario como tal, y el derecho disciplinario no necesariamente está vinculado con los hechos de corrupción, también está vinculado con el sancionar conductas irregulares en el servicio público. Y no todas las conductas irregulares en el servicio público son corrupción, ¿verdad? Creo que eso es donde todos, tanto funcionarios como ciudadanos, debemos de establecer la diferencia. No todas las irregularidades que cometen los servidores públicos son corrupción. Hay muchas irregularidades que se cometen por desconocimiento de la norma, hay muchas irregularidades que se cometen porque no tuvieron el acompañamiento de una Contraloría preventiva, y que se cometen pues o por negligencia o por impericia, pero no se cometen con mala fe, pues. Entonces, este derecho disciplinario mexicano regula esas dos partes: las faltas disciplinarias y también lo que ahora le dicen faltas por hechos de corrupción, que sería pues lo que ahora están etiquetando como faltas graves, ¿verdad? Pero si ustedes leen la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en ningún lado hablan de hechos de corrupción, hablan de faltas administrativas graves. Entonces, este tema de la corrupción es más bien un tema de impacto social, no es un tema que tenga que ver con la sanción disciplinaria como tal. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas que estamos enfrentando ahorita? En el día a día, todos los que son contralores, todos los que estamos operando el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué estamos enfrentando? Pues una ley general y leyes estatales que son espejos de la ley general, unas no tan espejos, otras con algunas particularidades. Acabo de estar en Jalisco hace 15 días, y en Jalisco tienen una ley mixta, una ley de responsabilidades que se refiere a la ley general en algunos aspectos, pero regula otros aspectos a nivel local que rompen un poco con el esquema general. Entonces, la primera área de oportunidad que podríamos tener para valorar cómo está funcionando este sistema es si debemos tener una sola ley general de responsabilidades para todo el país, o si las entidades pueden o deben generar sus propias leyes locales alineadas a la ley general. Y esto se los digo porque, bueno, pues hay quien dice que una ley general que impacte en todo el territorio pudiera ser violatoria al esquema del 115 constitucional, ¿no? Pero hay también quien dice que si no se hace una ley general y que de ahí parta todo lo demás, entonces vamos a volver al régimen anterior, en donde el derecho disciplinario era difuso, había muchísimas leyes que regían el servicio público. Y el servicio público es único, si ustedes están de acuerdo conmigo, si está uno trabajando en la federación, en un estado, en un municipio, en el poder legislativo, en el poder judicial, el servicio público es único, independientemente en el ámbito o en el orden de gobierno en el que estemos trabajando. El servicio público es único y debe estar regulado por las mismas reglas del juego, para que si yo estoy en un ámbito tenga las mismas obligaciones y prohibiciones que en otro ámbito.
¿verdad? Entonces, la primera interrogante sería, precisamente, voy a avanzar todo esto para poder irnos ya a los retos, porque pues todos ya conocen, toda esta parte ya la conocen, los operadores, los contralores de los municipios, los que estamos prácticamente involucrados en el sistema, ya conocemos toda esta parte. Entonces vámonos mejor directamente a lo que son los retos, las áreas de oportunidad. Entonces, estas son mis propuestas y las dejo sobre la mesa, son propuestas personales. Creo que es un tema de mucho debate, es un tema que lo tenemos que someter a un debate de altura, a un debate incluso de parlamento abierto, en donde todos los que estamos involucrados en estos temas podamos participar dando nuestros puntos de vista para poder lograr una propuesta de reformas a la ley que fortalezca el régimen de responsabilidades y que finalmente se pueda tener legislación que sirva no solo para castigar los actos de corrupción, sino para castigar las indisciplinas en el servicio público. La segunda interrogante es: debemos simplificar el procedimiento de responsabilidades para hacerlo más expedito y aclarar conceptos y plazos que están confusos e indefinidos. Ya lo decía el señor Contralor, el doctor Victorino Barrios, que los nuevos procedimientos tienen sus complejidades. Antes teníamos una ley en donde nuestros procedimientos eran sumarios, era todo pues prácticamente en una sola audiencia, se desahogaban pruebas y se resolvía. Y aún así, los procedimientos a veces por las cargas de trabajo de los órganos internos de control se tardan hasta 2-3 años en resolverse. Ahora con el nuevo procedimiento tenemos incidentes, tenemos la posibilidad incluso de que quien haya presentado la denuncia pueda interponer toda clase de recursos, porque ahora ya en nuestra nueva legislación el denunciante es parte, ya es parte. Entonces todos los actos que se emitan dentro de la investigación o el procedimiento que no le acomoden o que no le satisfagan al denunciante los podrá impugnar. Y yo no sé si eso agilice o eso obstaculice la continuidad de los procedimientos. Entonces, mi primera propuesta sería simplificar el procedimiento en la ley para aclarar plazos, para aclarar conceptos y hacer un procedimiento sumario. Incluso, me atrevería yo a decir que para faltas menores podríamos instrumentar un procedimiento oral, que todo se resuelva en la primera audiencia cuando sean faltas menores. Eso ya existe en otros países y creo que pues es un buen método para darle celeridad a estos procedimientos. Bueno, hay otro punto muy polémico de nuestra legislación que no hemos podido aclarar y que es importantísimo que tanto las legislaciones locales como las legislaturas locales como en el ámbito federal se analice. Con la nueva ley general se suprime la facultad de los órganos internos de control para imponer sanciones económicas. Pero la propia ley dice que una falta no grave puede causar daños. Entonces, ¿qué pasa si una falta no grave causa un daño patrimonial? ¿No va a ser sancionada? Pues fíjense, nuestra ley general y la ley del Estado y muchas leyes locales que replican la ley general no contempla esta facultad de los órganos internos de control para poder imponer sanciones económicas cuando si por una falta no grave se comete un daño. Entonces es bien importante que esta parte se incorpore en nuestra legislación. Bueno, otra parte que nuestra legislación no contempla es el tema de conflictos de interés. Se menciona conflicto de interés, todo, pero no hay una definición clara de qué es el conflicto de interés como tal. Quiero decirles que ya la OCDE, la OCDE, tiene ya definido lo que es un conflicto de interés y lo cataloga en 13 rubros. El conflicto de interés aparente, el conflicto de interés real, ¿no? Y el probable. Entonces yo creo que nuestra legislación debe retomar esos conceptos de la OCDE para poder incorporar lo que es un conflicto de interés, para que los servidores públicos cuando declaren puedan saber si efectivamente
están en alguno de esos supuestos. Si no saben, pues ¿qué pasa? Pues no declaro, ¿no? Hace unos días leía yo una nota de que una persona no declaró algún probable conflicto de interés, que porque su hijo no sé qué y su esposa no sé qué. A lo mejor no es que quiera ocultar un conflicto de interés, a lo mejor es porque no sabe que eso pudiera considerarse un conflicto de interés. Entonces nuestras leyes deben ser claras, deben ser contundentes y definir con toda contundencia qué es la figura de conflicto de interés y cuáles son sus alcances. Bueno, los que conocemos la ley general y nuestra ley local, sabemos que hay un artículo que habla de directrices. Se nos manejan principios éticos en el artículo 7 y luego una serie de directrices de cómo debes cumplir estos principios éticos. ¿Ustedes creen que si alguien viola alguna de estas directrices pueda ser sancionado disciplinariamente? Pues yo lo dudo, porque son directrices, no son obligaciones ni prohibiciones. Entonces, yo propongo aquí ante ustedes que se pueda convertir este catálogo pues, de directrices en un catálogo de obligaciones y prohibiciones de cada uno de esos principios que rigen el servicio público. Para entonces convertir los códigos de ética en obligaciones y prohibiciones, no nada más en buenas intenciones. Por supuesto, algo que hace falta hacer en nuestra nueva legislación, que ya no tan nueva, 2 años, es reordenar las faltas administrativas y el catálogo de sanciones para hacerlas congruentes. ¿Qué pasa con nuestro catálogo de sanciones? Se duplican sanciones para faltas no graves y para faltas graves. ¿A qué me refiero? Por una falta no grave, un servidor público puede ser hasta destituido e inhabilitado. Desde mi punto de vista, creo que esto es algo incongruente. Si es una falta no grave, se me hace un exceso que un servidor público pueda ser suspendido o hasta destituido de su cargo. Al menos de que ya tenga reincidencia, ¿no? O sea, de que ya haya una reincidencia manifiesta, entonces sí se justificaría que varias faltas no graves pudieran dar lugar a una destitución. De lo contrario, una falta no grave, pues no daría más que para una suspensión. Desde mi punto de vista muy personal y bajo la perspectiva que tengo por los años laborados en órganos internos de control, en áreas jurídicas y también como litigante y ahora en este tribunal. Entonces, desde mi perspectiva, hay que recatalogar ese catálogo de sanciones para que las faltas graves sí sean sancionadas con destitución e inhabilitación hasta por 20 años. Pero las faltas no graves, pues no sancionarlas con una destitución, porque eso se presta para que los órganos internos de control cometan arbitrariedades o incongruencias en sus propias resoluciones, ¿no? Entonces, y por supuesto, en la segunda parte de la lámina, propongo también ante ustedes ampliar el catálogo de obligaciones y prohibiciones de faltas graves y faltas no graves. Creo que tenemos muy pocos supuestos, quedaron muy acotados. Hay una diversidad de conductas en el servicio público que pueden quedar no encuadradas dentro de algunos supuestos legal, y yo creo que hay muchísimas áreas de oportunidad para ampliar este catálogo de faltas no graves y para ampliar el catálogo de faltas no graves también. Ahora, también es bien importante que una falta no grave pueda convertirse también en grave. Nuestra legislación dividió las faltas no graves y las graves y las separa de manera tajante. Pero ¿qué pasa si una falta no grave, en razón de las particularidades de su comisión, puede convertirse en grave? Yo creo que eso tendría que ser en cualquier legislación incorporado para poder brincar de lo que pudiera considerarse una falta no grave, encuadrada por las circunstancias de su comisión, poderse convertir en grave, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a las faltas graves, como ustedes saben, nuestros legisladores equipararon las faltas graves a delitos. Y esto para efectos del derecho disciplinario, pues no es sencillo, es muy complicado.
nos obliga a los operadores disciplinarios a utilizar técnicas del derecho penal en el derecho administrativo, y eso no es lo más adecuado. El derecho disciplinario es autónomo, tiene sus propias reglas. Los tipos de faltas administrativas históricamente han sido tipos abiertos y los tipos penales son tipos cerrados. Entonces, con este nuevo esquema restrictivo, prácticamente se nos obliga a tipificar como si fuera un delito una falta administrativa. Y no solo eso, quiero decirles que también implica una cuestión muy polémica y muy debatible con el tema del non bis in idem. Porque si yo como servidor público voy a ser sancionado administrativamente por un cohecho que tiene ciertos elementos y luego en el ámbito penal se me va a pretender poner una pena por un delito de cohecho y resulta que la descripción del cohecho es muy parecida o casi idéntica en el ámbito administrativo y en el penal, pues pudiera prestarse a muchas cuestiones, ¿no? Entonces, mi propuesta es trasladar estos tipos penales, tipos administrativos penales, a faltas administrativas, quitarles la denominación de cohecho, peculado, bla, 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 y modificar la redacción de estos tipos de faltas graves para darles el contexto de falta administrativa, no de delito. Y eso es relativamente sencillo, no es tan complicado. Hay que trasladarlo en prohibiciones, abstenerse de hacer tal cosa, ¿no? Entonces le quitas el contexto de delito y lo haces falta administrativa para no equipararlo a delito. Esto ya se los dije, es importantísimo incorporar la posibilidad de que las faltas que están consideradas como no graves se puedan trasladar como graves de acuerdo a las características de su comisión. Otra de las propuestas que yo les haría aquí, para someterlas a su consideración, es que sea una sola autoridad la que deba sustanciar el procedimiento en todas sus etapas. Como ustedes saben, en la actualidad, para faltas no graves, las contralorías son investigadoras y sustanciadoras en una primera parte del procedimiento y después ya turnan el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa. Yo creo que lo idóneo es que todo esto se lleve a cabo por una sola autoridad y yo, desde mi punto de vista, les quiero decir que debe ser jurisdiccional esa autoridad. ¿Por qué? Porque es una tendencia internacional. El ius punendi, y en los tratados internacionales de hace muchísimos años, de hace 50 años, está previsto que tiene que ser un juez el que te imponga una sanción de esta naturaleza. Entonces, creo que la tendencia debería de ser que esta facultad sancionadora estuviera en algún tribunal de manera completa. Por ahí hay una iniciativa que está en el Senado en el que se está proponiendo regresar la facultad sancionadora toda a las contralorías. Yo les pregunto aquí a los contralores municipales, ¿tienen la capacidad ustedes para sancionar todas las faltas administrativas? Y yo le preguntaría incluso al ámbito federal. Yo vengo de ahí y conozco desde adentro las hebras de la Secretaría de la Función Pública y de las Contralorías y sé muy bien cuáles son sus carencias y cuáles son sus debilidades. Y créanme, regresar la facultad sancionadora a las Contralorías internas no creo que resuelva el problema, sino todo lo contrario. Si hoy por hoy están atorados los procedimientos, como está concebida nuestra ley, si se regresa esta facultad a las Contralorías, yo dudo mucho que se logre un combate efectivo y oportuno a la corrupción y a las faltas administrativas. Y bueno, otro punto bien importante que no tenemos y que no hemos logrado tener y otros países sí tienen. ¿Por qué no tenemos un catálogo de obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos del Poder Judicial? ¿Por qué discriminamos al Poder Judicial en el régimen de responsabilidades?
y no es nada contra el Poder Judicial del Estado ni contra el federal, pero insisto, el servicio público es el mismo. Somos un solo servicio público independientemente en el ámbito en el que estemos. Entonces, yo creo que el Poder Judicial en general no debe tener un capítulo especial y debe estar sujeto totalmente al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Este es un punto también importante. Todas las autoridades disciplinarias, desde las investigadoras hasta las sustanciadoras, también pueden tener conflictos de interés. Entonces, nuestra ley debe contener un capítulo especial para que los que estén en el ámbito de ius puniendi del Estado como autoridades disciplinarias deban excusarse de intervenir en los asuntos en los que tengan algún interés. Eso no lo tenemos contemplado en nuestra ley y creo que es muy importante que se incorpore. Y por último, otro tema que no hemos podido incorporar en nuestras legislaciones es que cada dependencia o entidad o cada instancia o cada ente administrativo también tenga un catálogo especial de obligaciones y prohibiciones. Es decir, si yo estoy trabajando como Ministerio Público, o soy un custodio de un penal, o soy un barrendero, o soy un tesorero, o soy un contralor municipal, o soy un director general de recursos materiales, las funciones son muy diversas. Y si tenemos nada más catálogos generales, estamos dejando fuera muchas obligaciones muy focalizadas de cada servidor público. Entonces, si logramos incorporar catálogos que sean anexos a la ley general y que cada dependencia o entidad o ente público genere, no como código de ética, como un catálogo de obligaciones y prohibiciones que se vuelva coercitivo, que se vuelva obligatorio. Si generamos ese catálogo, estamos ampliando los supuestos generales y estamos particularizando el cómo vamos a sancionar conductas específicas en cada funcionario, en cada función. Entonces creo que eso sin duda lograría tener mucho más disciplina al interior de las instituciones. Esa sería mi última propuesta y sería todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho la exposición del maestro Alberto Gándara y vamos a pasar, como siempre en las conferencias, a la ronda de preguntas y respuestas, cuyo moderador de las mismas será el doctor Victorino Barrios. Bueno, pues como método vamos a ser breves, a decir de dónde venimos y si tenemos algún cargo en la administración pública. Solo unas cuestiones antes de que empecemos con las preguntas. La verdad es que Alberto Gándara ha puesto pues lo central en la discusión. Los órganos de control tenemos capacidad para hacer el procedimiento administrativo completo, para imponer las sanciones. En algunos casos se ha dificultado en los municipios no solo poner una secretaria, sino que solamente existe el contralor solito. Y cuando hace 2 años le mandamos a los presidentes municipales la obligación que establecía la ley de crear la autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora, pues como que fue un mutis. ¿Cómo vamos a estar apoyando a los que nos podrían sancionar? ¿No? Entonces pareciera
Otra vez el recuento que hizo aquí Alberto Gándara, no pago para que me peguen, ¿no? Y esas son de las cuestiones en donde creo que se ha atorado mucho. Presidente municipal, síndico y regidores deben de tener muy claro, si alguien debe ser revisado, capacitado, actualizado permanentemente en un ayuntamiento, es el contralor. El contralor es el que les va a cerrar la puerta cuando terminen. El tesorero puede hacer las cuentas, el director de obras puede hacer lo técnico, pero el contralor debe saber de todo. Y muchas veces lo tienen como si fuera su empleado de segunda categoría. Y no saben el problema que les causa al finalizar la administración, porque la dificultad para sus ayuntamientos no es el primer, segundo y tercer año, cuando andan correteando que el FEFOM, que el FISM, que las participaciones. No, sus problemas fuertes son cuarto, quinto y sexto año, cuando ya en algunos casos ni acceso a la información que dejaron o que supuestamente dejaron tienen acceso. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Solo decirle a Alberto Gándara que ha puesto pues el dedo en la llaga, porque pues, el catálogo de sanciones, sí, como si fuera un tipo penal, ¿no? Como si fuera un tipo penal. Deben excusarse de intervenir las áreas, sí, en la Contraloría del Poder Legislativo ya lo hacemos. Desde hace tiempo, desde que empezó la ley, se excusan mis compañeros de las distintas áreas de conocer, y ahí tenemos los oficios, pero hay muchas cosas, Alberto, en donde, pues dependiendo, por eso abordaba la capacidad que tienen las contralorías, porque si no tienen autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora, que podrían ahí hasta conjuntarse si hubiera necesidad, pues no van a resolver los asuntos y vamos a seguir teniendo esos problemas permanentemente. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, y por ahí les han pasado una notita y también el micrófono está a su disposición. Cuando sean comentarios, les rogamos que sean lo más breves, lo más concisos. Dicen en la Universidad de La Habana, también la capacidad de síntesis se premia, ¿no? ¿Alguien? Hay varios. Ahí está el micrófono. Oiga, buenas tardes. Maestro, yo tengo una pregunta que no me quedó clara en su exposición. ¿Cuál sería el beneficio de no señalar un tipo ¿Cómo te penal? llamas? Gerardo Terrón. Un tipo administrativo, entendiendo que el tipo es la manifestación del legislador, es una conducta típica jurídica que usted debe saber mucho más que yo soy pues muy joven. ¿No es más eficiente? Pues sí, ¿no? Pues es lo obvio, desde luego, la preparación. ¿No sería más eficiente señalar esa conducta de manera administrativa? Es decir, que el titular del órgano pueda decir, pues sí, fue una conducta jurídica, antijurídica, típica, punible. ¿No es más sencillo, digo, desde su experiencia? Porque pues escuché también con atención al doctor Victorino y también señala la misma tesitura. ¿No es más fácil un tipo administrativo para poder señalar y configurar la conducta? Gracias. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Mira. Ah, perfecto. Sí, sí. Perdón. Perdón, se me... Déjame anotar porque vamos a se hacer me grupos olvida. de 3 porque ya estaba preparándose para decir que es muy joven. Sigue ¿el micrófono allá? Ah, ya. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alma América Rivera Tabizón, primer síndico de aquí de Toluca. Dos preguntas específicas en la integración de los comités de anticorrupción. Se menciona que tienen que ser ciudadanizados. Nosotros como servidores públicos o representantes populares tenemos que estar a la vanguardia y en coordinación con los ciudadanos para poder ser evaluados por los mismos ciudadanos. Mi pregunta concreta es si los comités anticorrupción recibieran una percepción
o salario, ¿no pasan a ser servidores públicos también? Si fuera afirmativo, la segunda pregunta sería, entonces, ¿quiénes estarían dándole seguimiento a las actividades y acciones de estos comités anticorrupción? Y para aclararle también al doctor Barrios, en Toluca no es que no se les den las facilidades al comité anticorrupción, hemos sacado 2 veces la convocatoria. El problema que vemos es que como es honorífico, no ha habido quien se anote para sustituir al que nos falta dentro del comité. Muchas gracias. Una tercera pregunta. Ya está. Una tercera persona. Sí, la tercera pregunta de las personas que están en el público. Sí, somos. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Lilia Figueroa Domínguez, servidora de ustedes, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Señor, felicitarle por su exposición, me pareció muy enriquecedora. Sí, efectivamente, hay muchas cosas de las que adolece nuestra ley. Sin embargo, considero que tenemos una legislatura que se aplicará en estos supuestos que usted presenta y que después de su análisis seguramente serán subsanados, señor, algunos de ellos. Señor, la pregunta estriba en que usted nos dice que una falta no grave puede convertirse en grave. Señor, de acuerdo a su experiencia, a mí me gustaría que pudiera usted ponernos un supuesto. Es cuanto, muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera pregunta, primero sí, efectivamente, soy un poco mayor que tú, efectivamente, ya estoy por cumplir 50 años, entonces sí, es notoria la diferencia de edades, pero no necesariamente la edad te da experiencia, ¿eh? Pero bueno, respecto a lo que tú puntualizas, quiero señalar que es bien importante que todos estemos conscientes de que los servidores públicos tenemos distintos regímenes de responsabilidad, pues, ¿no? Distintos ámbitos en los que podemos ser disciplinados. El propio título cuarto te establece que puede ser por la vía penal o por la vía administrativa sancionado un servidor público, y por la vía civil también, ¿no? Por responsabilidad civil. Hay quien te dice, y se escucha mucho en redes sociales, ¿de qué sirve que inhabilites a un servidor público si no está en la cárcel? No, bueno, pues es que son 2 caminos diferentes. El ámbito disciplinario por eso no debe estar equiparado a delitos. El ámbito disciplinario es el ámbito disciplinario y son sanciones disciplinarias, no pueden ser equiparables a delitos las faltas porque es otro ámbito. El ámbito penal tiene otro tipo de penas, tiene otro tipo de consecuencias. Entonces es por eso que yo hice este planteamiento de separar la parte administrativa con la parte penal, convertir estos tipos administrativos símiles a penales en tipos administrativos puros y darles ese contexto de tipo abierto, no de tipo cerrado. Ya los encargados de la justicia penal se encargarán, pues, o se enfocarán en encuadrar o en tipificar el delito, y los del ámbito administrativo en encuadrar una falta con un contexto de carácter administrativo. Ese fue prácticamente mi punto, ¿no? Pero son temas separados, y sí considero que es mucho más fácil administrativamente encuadrar un tipo abierto que penalmente un tipo cerrado, ¿no? Es por eso que hago yo precisamente esta propuesta. En cuanto a la integración de los CPCs municipales, y el cuestionamiento de que si perciben o no un salario, eso está muy claro y muy previsto en la propia ley. Lo que cobran nuestros compañeros del CPC del Estado, y que seguramente así será replicado en los municipios, no es un salario. Ellos tienen honorarios por los servicios que están prestando.
Entonces no están considerados servidores públicos en la ley porque no están cobrando un salario, están cobrando un honorario por los servicios que prestan como ciudadanos, que yo creo que es justo que si están prestando un servicio y que están ocupando tiempo para prestar este servicio, pues puedan tener una retribución por esos servicios. Entonces, sí quiero puntualizar eso, en la ley está claro, no son servidores públicos, sí cobran, pero no cobran un salario, cobran un honorario. Y en cuanto al punto número 3, respecto a la propuesta que hago de trasladar una falta no grave en grave, se me ocurren muchos ejemplos, pero bueno, puedo dar uno. Un encargado de un almacén que se queda dormido y por esa negligencia, bueno, vamos a ponerle otro ejemplo más actual, el de la Casa de la Moneda. Aparentemente hubo negligencia en los policías que estaban resguardando estos centenarios, estas monedas, que tienen un valor de 50 millones de pesos. O sea, no es una falta grave si no se les acredita que estaban en complicidad a estos policías con los delincuentes. Pero ¿qué pasa si esa negligencia está causando un daño patrimonial para el Estado de esa naturaleza? No podemos convertir esa negligencia en una falta grave en razón de la consecuencia que tuvo esa circunstancia de omisión, que pues pudo haber sido circunstancial. Andaba distraído, me quedé dormido y pues no vi señor en la cámara, etcétera, etcétera. Pero esa negligencia mía como servidor público le está causando un daño terrible al erario público. Entonces, ese sería un ejemplo actual, pues, muy actual. Gracias. Muy bien, pasamos al otro grupo de preguntas. Ya debe de tener el micrófono ahí. Ya está. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Ortega Montenegro y actualmente laboro en el organismo del Agua del Lerma. La pregunta va dirigida a nuestro ponente, el maestro Alberto. Conforme a lo que nos marcan los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el cual hay una impunidad judicial, ¿considera que se debe derogar los mismos? Gracias. ¿La segunda? Sí. Permítame tantito. A ver, compañero que hizo la pregunta anterior, ¿podría reiterar la pregunta? Incluso, pues obviamente no, ningún abogado se conoce las leyes así, textual, ¿no? ¿Qué dice el artículo 88 y 89? No somos codigueros. Seguramente si me recuerdas qué dice, te puedo contestar con mucho gusto. Perdón. Dice, la persona que haya realizado alguna de las faltas administrativas graves o falta de particulares, o bien se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el artículo. Está bien, sí. ¿La siguiente? Buenas tardes. Miguel Ángel Méndez Pavón, Contralor de Iztapan de la Sal. En relación al tema ¿sí? que señala de trasladar de otorgar la facultad a los órganos de control interno para imponer la sanción económica, tratándose de faltas, para imponer la sanción económica, allí no, más bien tendríamos que modificar el catálogo de sanciones a imponer por faltas no graves, porque el impedimento legal se da precisamente porque las faltas no graves no previeron la posibilidad de imponer una sanción económica, y esto tiene que ver mucho cuando se da un daño a la hacienda municipal, porque la propia ley
en su mandato legal, en el artículo 51, establece que los daños causados a la hacienda de manera negligente se deben de considerar como faltas no graves, de manera tal que no la podría en ningún caso calificar como grave y que pudiera tener una sanción económica para recuperar ese daño causado a la hacienda. Y es un tema que planteo porque el órgano superior de fiscalización siempre te está diciendo, tú como autoridad eres la autoridad municipal en materia de control y evaluación, pero es un tema que de verdad a nosotros nos deja en estado de indefensión. No podemos aplicar un procedimiento resarcitorio, porque cuando se modificó la ley de responsabilidad, antes había un capítulo para fincar la responsabilidad resarcitoria. Ahora en esta ley nada más hay faltas graves, no graves, de particulares vinculados y en situación especial. Entonces yo el tema sería, no habría que considerar mejor en el catálogo de las faltas no graves la posibilidad de imponer la sanción económica y que así lo pudiera hacer el órgano de control interno por un lado, y por el otro, si en el artículo 51 que establece que todos los daños causados a la hacienda de manera negligente se consideren como no grave, ¿no sería conveniente establecer un monto para que a partir de ese monto se pudiera considerar como grave el daño causado a la hacienda? ¿Es cuánto? La tercera, allá está. Sí, muy buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias por la ponencia. Mi nombre es Sebastián Ruiz, del municipio de Acambay, como autoridad investigadora ante la Contraloría Interna. Mi pregunta radica en lo siguiente. Tenemos dos leyes a seguir. En su opinión, me gustaría que me compartiera si debo basarme en la ley general, porque en algunas razones, en algunos casos, pues lo entendemos, es una ley general, ¿no? Pero el Estado de México pues tiene la ley de responsabilidades administrativas y sí difieren en algunos casos. Entonces, por poner un ejemplo, el artículo 10, ¿no?, que dice que para servidores públicos de elección popular, dice la ley local, que será competencia exclusiva del Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, en algunos casos, nosotros como autoridades investigadoras, de pronto no pudiéramos darle intervención a esa investigación o en su caso, turnarlo directamente para que la legislatura del Estado conozca, y en su caso, si nuestros procedimientos se basaran más en lo que determina la ley general, no tendríamos esa situación de conflicto, ¿verdad?, de doble normatividad. Un tanto por ahí mi pregunta. Y en otro sentido, me gustaría escuchar su opinión respecto de las sanciones. Realmente comparamos lo que son las sanciones tanto en la ley general como en la ley local para faltas graves y no graves, y pues digamos, hay similitud. Entonces de pronto pues decimos, no, pues qué caso tiene, si todo radica en la suspensión, en la destitución, ¿no?, en la amonestación, ¿no? Entonces, si acaso por ahí varía con la amonestación, ¿no? Entonces, espero haya sido claro. Gracias, maestro. Muy bien. Vamos a pasar a las respuestas que dé el maestro Gándara. Son 3 preguntas. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta del contenido de los artículos 88 y 89 de la Ley General, quiero decirles que en todo ius punendi estatal se encuentra un principio que se llama principio de favorabilidad, que eso de alguna manera también sirve para que los que hayan cometido alguna falta puedan tener algún beneficio si confiesan, o puedan tener algún beneficio si colaboran con el Estado, para que el Estado pueda allegarse de más elementos para sancionar a otros sujetos. Incluso en el ámbito penal pues está hasta la figura del testigo protegido, que pues pues es un delincuente, ¿no? Cometió un delito, pero se acoge a un programa
para poder ser informante del Estado y que eso le pudiera ser favorable para una reducción de pena. Entonces, yo no veo mal que esto suceda, que esto esté incorporado en la ley como un principio de favorabilidad. Lo que sí veo cuestionable, y se los digo honestamente, es el contenido de otro artículo por ahí, que creo que es el propio 50, en sus primeros párrafos, en donde se señala que si un servidor público no actuó de mala fe y no es reincidente, puede ser objeto a que no lo sancionen. Yo creo que con este precepto la ley pudiera estar suprimiendo las faltas administrativas no graves por negligencia, porque si yo soy un infractor ocasional y quien me quiere imputar una falta no me acredita que la cometí de mala fe y no tengo ninguna sanción previa, yo puedo hacer valer que no se me sancione, porque está previsto como una favorabilidad desde mi punto de vista excesiva, ahí sí no. Pero el hecho de que se confiese una participación o una irregularidad y que con eso sea uno objeto de una reducción de pena, no me parece que sea propiciar impunidad. Por otro lado, a mi compañero contralor de Ixtapan, con quien ya había compartido yo hace poco tiempo por allá algunas experiencias, contestarte que parte de lo que propongo es precisamente eso, que en el catálogo de sanciones de faltas no graves se incorpore la sanción económica, para que las contralorías puedan imponer sanciones económicas cuando por la comisión de una falta no grave se cause un daño. El que se divida en montos, la verdad no me parece una fórmula adecuada, y te voy a decir por qué. Quien se roba 10 pesos es igual de ladrón que quien se roba 100. O sea, hay una intencionalidad, y yo no creo que el monto de lo robado deba ser un elemento para que se agrave el tipo de falta. Si tú quieres robar y tienes una intención de robar y te robas 10 pesos, el día de mañana, si puedes robarte 100, te los vas a robar. ¿Sí me explico? O sea, eres igual de delincuente, con sus excepciones. A veces habrá gente que roba por necesidad. Evidentemente no estamos hablando de esos casos, estamos hablando de gente que roba con intencionalidad, con dolo, con una intención de obtener un beneficio indebido, ¿no? Entonces, yo sí considero, desde mi perspectiva, y se los dejo a su consideración, por supuesto, somos abogados y pues cada uno tenemos puntos de vista diferentes y todo es debatible, pero yo creo que no debemos separar las faltas no graves o graves en función del monto de lo robado, defraudado, obtenido, bla, 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 ¿no? Sino en función del modus operandi y de las circunstancias de la comisión de la falta. Y en cuanto a la última pregunta de qué ley debemos aplicar, si la general o la del Estado, miren, en el Estado efectivamente tenemos algunas figuras que no existen en la ley general, pero la ley que nos rige por ahora es nuestra ley estatal y es la que debemos aplicar, independientemente de que estemos de acuerdo o no con algunas figuras que se incorporaron en nuestra ley estatal y que no están en la general. Son tipos y son figuras que están establecidas en nuestra ley y debemos cumplir. Ya incluso por ahí hay algún pronunciamiento en donde se dice que las legislaturas locales pueden establecer circunstancias en particular. Yo no estaría muy de acuerdo con eso, pero es una postura personalísima, porque entonces se desvirtúa un régimen general. Y si cada estado va a estar legislando con sus particularidades, entonces ya no tendríamos en muy poco tiempo un derecho disciplinario unificado como se logró con este nuevo régimen, sino otra vez volveríamos a un derecho disciplinario disperso, con leyes particulares y con figuras particulares en cada estado. Pero lo cierto es que lo que debemos aplicar aquí en el estado es nuestra ley local, independientemente de que la general contenga rubros diferentes o que nuestra ley contenga rubros especiales. Nuestra ley es la que debemos aplicar. Muy bien, pasamos al tercer set de preguntas. Ya le había consultado al maestro y me decía que está abierto todas las que pudieran hacerse. Ya tiene el micrófono allá,
fondo. Maestro Gándara, felicidades por su exposición. Mi nombre es Juan Pantoja García, soy profesor universitario. Yo creo que tenemos problema actualmente con las estructuras administrativas, tanto estatales como municipales. Cada presidente municipal le imprime su propio sello y crea a veces comisiones, organismos, dependencias que considera a lo mejor necesarias, pero otras veces no son tan necesarias. Y a nivel estatal también tenemos en cada dependencia, en cada secretaría, en cada dirección, a veces subsecretarías, jefes de departamento, etcétera, etcétera, que tienen diversos tonos para sancionar. Tenemos unidades jurídicas, unidades normativas, unidades legislativas, contralorías, contraloría interna, etcétera. Hay toda una diversidad, hay una modalidad muy grande a veces de órganos internos que pareciera que entre ellos se traslapan en sus funciones. Entonces, a mi forma de pensar, yo le pregunto, yo creo que urgentemente es necesario revisar más bien la estructura y el funcionamiento de cómo funciona un cabildo, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona de manera óptima una dependencia estatal, etcétera, para delimitar ese tipo de funciones jurídicas que tienen unos y otros aparentemente con traslape. Por otro lado, yo le quiero comentar a usted que como abogado, usted sabe que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad al que lo comete, al que comete un delito. Entonces, hay muchos indígenas presos que pues no saben ni leer. Sí, y hay muchos que están afuera que cometieron grandes delitos y que están afuera. Entonces, yo creo que este asunto de que el desconocimiento de la ley no lo exime a una persona de cometer un delito es importantísimo. Y quiero nada más comentarle finalmente, por la pregunta que le hice, en Inglaterra tienen muy acabada un área que también aquí en México no la tenemos muy bien desarrollada, que es la criminología administrativa. Acuérdense que hace unos pocos años perdió la vida a Mendelssohn en su última visita a México, que se le considera el padre de la criminología en las últimas décadas. Mencionó que México ya tenía un desarrollo de lo que era tipificar un delito o una víctima de un delincuente desde cero responsabilidad a 100% de responsabilidad. Entonces, en lo que fue su exposición, yo noto que habría que volver a retomar ahí a Mendelssohn. Es decir, cuándo se es totalmente responsable y cuándo no se es totalmente responsable. Y en esos términos, establecer, como usted bien lo había dicho, un catálogo de sanciones para cada responsable. Gracias por su respuesta. Muy bien, pasamos a la segunda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Magaña de Cuautitlán Izcalli. Mi pregunta o el cuestionamiento es, la ley contempla, y también anteriormente ya lo contemplaba, la figura del usuario simulado. Yo considero que es una herramienta importante. Mi pregunta sería, si tienen algún caso o algo que nos puedan compartir al respecto en la práctica, y de lo contrario, en todo caso, ¿de qué nos podemos apoyar para establecer y configurar de manera benéfica esa figura? Que yo considero que sí podría traer algunas cuestiones importantes, benéficas para el sistema y para las autoridades. ¿Sí? Tercera pregunta. Aquí, ya tiene el micrófono. Allá. Muchas gracias. Buenos días, Alberto Lozano, Contralor Municipal de Temoaya. Agradecerle también al maestro Gándara su exposición. Habló usted, maestro, de un catálogo de obligaciones y prohibiciones, como una propuesta personal. Yo le preguntaría, también sería una propuesta personal, hacer un catálogo de políticas públicas en materia anticorrupción. Obviamente sabemos que es labor del sistema nacional, del sistema estatal, por supuesto de los sistemas municipales, pero que así como el catálogo de prohibiciones y de obligaciones, se tuviera un catálogo de políticas públicas para prevenir actos de corrupción y que estuvieran vinculados con códigos de ética y ley de responsabilidades. Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda muy rápida,
¿Cree usted que en el corto, mediano o largo plazos las contralorías municipales o los órganos internos de control pudieran, para tener total independencia y mayor imparcialidad y objetividad, depender de alguna otra instancia y no directamente en los municipios? Esto es, depender del legislativo o de alguna otra figura, como pudiera ser, por ejemplo, las oficialías del registro civil, que normativamente pertenecen al Estado y administrativamente pertenecen a los propios municipios. ¿Sería cuánto? Esas dos preguntas. Muchas gracias. Vamos a pasar a las respuestas del maestro Gándara. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace Juan Pantoja, respecto a las estructuras administrativas en los municipios y en los estados, que muchas veces se crean áreas que probablemente dupliquen funciones o que sean áreas que no tienen pues una utilidad o una función específica para la operación eficiente del Estado o los municipios. A ver, en cuanto al Estado, te comento que en el Estado hay una dirección de innovación que depende de la Secretaría de Finanzas, que es la que autoriza las estructuras administrativas y sus funciones. Y en esa área precisamente se vigila que no haya áreas duplicadas en funciones, que no se creen áreas que se empalmen en cuanto a sus atribuciones y funciones para poder hacer de manera más eficiente el ejercicio del gasto en cuanto a la nómina y en cuanto a los resultados. Eso es en el ámbito estatal. En cuanto al ámbito municipal, pues la Ley Orgánica Municipal establece mínimos de cómo se deben estructurar las organizaciones o las áreas. Ya el particularizar, si algún presidente municipal por meter a sus cuates crea áreas que no funcionen, pues eso ya sería meternos en casos muy particulares. Lo cierto es que la ley prevé claramente cuáles son los mínimos y de ahí pues habría que participar, que los contralores vigilen que no se creen áreas que no van a tener funciones sustantivas. Pero sí hay casos particulares, que no lo dudo que los haya, pues habría que analizar cada caso, ¿no? En el ámbito estatal sí está prevista esta área, que creo que ha funcionado de manera adecuada, y es la que se encarga precisamente de revisar este tipo de cuestiones. En cuanto a la segunda circunstancia que comenta Juan, del tema indígena, pues es un tema que no me corresponde mucho comentar, pero que sí, de alguna manera, como exfuncionario, como ex servidor público de la Procuraduría Agraria, y por el trato que tuve yo con estas personas, que en el argot se dicen sujetos agrarios, comunidades indígenas y ejidos, sin duda creo que es un tema que ha estado olvidado en nuestra legislación. Quiero decirles que en Colombia, por ejemplo, existe una legislación especial indígena que rige precisamente la parte disciplinaria, pero con el contexto de respeto a los usos y costumbres de nuestros compañeros del campo. Entonces, bueno, no es un tema que yo traiga ni que me gustaría emplear, pero sí, efectivamente, es una deuda que tenemos pendiente como país. La segunda pregunta, respecto al usuario simulado. Fíjate que es un programa que sí, efectivamente, duró muchos años y que tuvo cierta utilidad, pero que hoy por hoy está muy cuestionado por el tema del respeto a la presunción de inocencia. A partir de 2011, como ustedes saben, hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y el principio de presunción de inocencia es lo que rige por encima de todo en la legalidad de todos los procedimientos, de todas las índoles, y sobre todo en los que en el Estado está como acusador. Entonces, yo te diría que si hoy por hoy se quiere fincar un procedimiento de responsabilidad de un servidor público con base en este programa de usuario simulado, seguramente se caerá, porque la obtención de la prueba
es muy probable que se considere ilegal, porque este es un programa que, en pocas palabras, hace que la persona caiga en el error. Y el cómo se instrumenta, puede el servidor público eventualmente acusado señalar que lo empujaron hacia que cometiera la falta, que prácticamente lo están orillando a que la cometa, que él no la quería cometer, pero que el que estuvo actuando como usuario simulado lo llevó a ello. Entonces creo que es un programa que en su momento tuvo éxito para fincar responsabilidades, pero que hoy por hoy, con un sistema garantista, con un sistema de protección estricta al principio de presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos, no sería muy práctico ni muy operable, porque corre sus riesgos de que tenga en su momento una declaratoria de ilegalidad. Y bueno, en cuanto a la pregunta número 3 que nos hace Alberto Lozano, respecto al catálogo de obligaciones y prohibiciones, y que se cree un catálogo de obligaciones y prohibiciones en materia de políticas públicas. Miren, y esta es una postura muy personal, yo considero que esto de la política pública anticorrupción es darle muchas vueltas nuevamente a lo que es la voluntad para combatirla. La política nacional o la política estatal anticorrupción que se pueda crear aquí en el Estado debe ir enfocada principalmente a la prevención. Si no le entramos al tema de la prevención, no estamos avanzando en el combate a la corrupción. Todo el mundo habla de sanciones, todo el mundo habla de disciplinar, todo el mundo habla de fiscalizar, pero muy pocos hablan de la prevención, que para mí, desde mi perspectiva, es lo fundamental para evitar actos de corrupción. Y creo que toda política, desde la nacional y la que nosotros creemos aquí, debe ir sobre todo enfocada en eso, en la prevención. No necesitamos crear más catálogos de obligaciones y prohibiciones, vincularla con los códigos de ética, no. Necesitamos generar programas de prevención en el ejercicio de las políticas públicas, en el ejercicio del gasto y en la implementación de las políticas públicas. Si con eso logramos que se prevenga la comisión de faltas graves y no graves, ya estamos del otro lado. Creo que con eso estamos combatiendo la corrupción de manera eficiente. Y por otro lado, me comentabas, Alberto, de regresar, o sea, del impacto que sería regresar a los OICs, a este esquema sancionador, y cuándo vamos a lograr la independencia o la autonomía plena de los órganos internos de control. Bueno, desde mi perspectiva ideal, sin duda un contralor debe tener cierta autonomía o cierta independencia de su titular. Pero te voy a contar una experiencia también del pasado que no funcionó. En los 2 sexenios del Partido Acción Nacional, sin politizar el tema, por supuesto, es simplemente una percepción de cómo se llevó la conducción de la política anticorrupción o de la política de la Secretaría de la Función Pública en aquel entonces. Los contralores se convirtieron en enemigos de los titulares. Y entonces lo que sucedió en la práctica es que nadie quería operar, nadie quería firmar nada, porque nada más estaban esperando a que el contralor cualquier cosa y ¡pum!, sobre ellos, ¿no? Entonces, generar una cultura del terror tampoco funciona. Yo creo que los contralores deben de ser ciertamente independientes, pero no deben ser enemigos ni rivales de los titulares de las dependencias y entidades y de sus áreas. Al contrario, los contralores, y aquí está Pedro Flores, mi excompañero de CONAFOR, que le consta que cuando yo fui contralor mi función fue preventiva. Los contralores deben ser preventivos, y para ser preventivos no debe ser ni amigo ni enemigo, debes de tener una posición imparcial. Si eres amigo, no la vas a hacer porque vas a estar cubriendo cosas, pero si eres enemigo tampoco la vas a hacer, porque vas a estar como una figura incómoda ahí. Entonces, ya tenemos esos
dos ejemplos emblemáticos de los contralores amigos y de los contralores enemigos, y en ninguno de los dos casos funciona, ¿eh? Cuando el contralor de la dependencia o entidad es enemigo o es rival de los propios funcionarios de la dependencia, la operación se colapsa. Y esto no es funcional, porque entonces ya nadie quiere firmar nada. Si el dinero llegó tarde para ejercerla, pues mejor antes de que me sancionen lo regreso para no incurrir en ninguna responsabilidad, ¿no? Pero entonces incurro en un subejercicio, no estoy gastando bien el dinero que me dan. O sea, no es un esquema que sea idóneo, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo que se debe buscar es un punto intermedio en que los contralores, sobre todo, estén capacitados para ejercer el cargo en el que fueron designados y que gocen de cierta independencia, pero que no se vuelvan enemigos, ¿no? Eso sí es fundamental. Y creo que aquí en el Estado de México, de alguna manera, somos pioneros en la certificación de contralores. En ningún otro estado de la República tenemos esa figura de certificación de tesoreros y contralores. Por lo menos tenemos ese filtro, y aún así, pues hay compañeros contralores que llegan a las contralorías sin ningún perfil y sin ningún conocimiento, y pues eso les hace más daño a los señores presidentes municipales que beneficio, porque como decía el señor contralor, el doctor Victorino Barrios, el contralor del municipio es el que tiene que encargarse de cerrar la puerta cuando se va el presidente, y es el responsable ante él de que las cuentas queden claras para que quien llegue en su lugar no cuestione absolutamente nada. Entonces creo que la figura del contralor en los municipios debe ser gente capacitada, debe ser gente que conozca la materia y que le ayude a su presidente municipal, sobre todo, insisto, en la parte preventiva, y que durante todo el trienio prácticamente esté preparando cada 6 meses una entrega-recepción para que cuando concluya ese trienio se rindan las cuentas de manera eficiente y transparente. Gracias. Muy bien. Vamos a la última parte. Si hubiera preguntas, y si no, cerraríamos aquí. Todavía hay muchas. Sale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Quesada. Primero quiero felicitarle por su gran ponencia, y en segundo lugar quiero agradecerle que nos comparta sus conocimientos. Mi pregunta es en atención a la figura del defensor de oficio. Quisiera saber su punto de vista. ¿Cómo le podemos hacer cuando nos piden a las autoridades substanciadoras, el servidor público, la figura del defensor de oficio? Porque la ley lo marca. Ahora, no lo tenemos. Hay municipios que tienen un convenio con la Defensoría de Oficio. Sin embargo, también nos comentan que no tienen a los abogados adecuados en materia administrativa. Y si nosotros como municipio pudiéramos ayudarnos de nuestro jurídico, o bien poner a una persona del ayuntamiento que sea externo, pero pues ahí me queda la duda, porque externo aún seguiría cobrando por parte del ayuntamiento, y no sé hasta qué punto pueda favorecer al servidor público. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, en cuanto a los perfiles que mencionaba, ¿qué perfiles son los idóneos? Porque la ley no lo marca, de la autoridad investigadora, de la autoridad substanciadora y de la autoridad resolutora, y que en algunos municipios la autoridad resolutora es el contralor municipal y el contralor municipal es contador público. ¿Hasta qué punto el contador público puede emitir una resolución? Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la segunda. ¿Aquí están? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lázaro Ortiz, servidor público del Ayuntamiento de Sinacantepec. Mi pregunta es sumamente concreta y se debe esencialmente al ámbito local. Hay una ley derogada, que es la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, donde toca temas sumamente precisos. Mi pregunta va en el sentido
de que si la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios suple a esta ley, porque la Ley de Responsabilidades habla precisamente también de los ingresos y de los egresos de los ayuntamientos, y la Ley de Responsabilidades Administrativas al parecer omitió este tema. Aprovechando pues bueno la magna oportunidad que tenemos hoy de estar en parte del recinto legislativo, pues bueno, cabe creo que mi pregunta y mi duda. Pasamos a la tercera pregunta y última. Hola, buenas tardes. Maestro Alberto Gándara, le felicito por su exposición, es un honor. Doctor Victorino Barrios, es un gusto asistir a sus convocatorias para este tipo de eventos. 1. ¿Qué sanción debe tener un servidor público, como por ejemplo el secretario del municipio, en que no quiera participar en la comisión eliticia transitoria? Y 2, ¿tardará mucho alguna ley en que haga complementar las contralorías municipales? Porque hay o habemos muchos municipios que estamos incompletos en nuestras áreas. Es cuanto. Mi nombre es Alberto Quintero, de Papalotla. Muy bien, pues pasamos. Sí, muchas gracias. Berenice Quesada, has tocado un punto complejo, difícil, el tema de los defensores de oficio. Miren, yo, y eso no lo puedo negar porque está escrito en mis libros, siempre me opuse a que el Estado tenga un brazo acusador y tenga otro brazo defensor. No me parece congruente que por un lado, por ejemplo, aquí en el Estado, la Contraloría del Estado impute una falta a un servidor público y que ese servidor público tenga la oportunidad de que haya otra área dentro del mismo gobierno, que es el área de defensoría de oficio, y que pueda defender a alguien, a ese servidor público acusado por el propio Estado. Esto ya incluso en el Estado de Guanajuato ya lo tenían previsto desde hace mucho tiempo y fue parte de mi crítica. No me parece que sea congruente, y esto es una figura que se retomó del derecho penal, para darle más garantías al servidor público, pues que si no tiene un defensor, que goce de esa posibilidad de que se le asigne uno. Yo creo que un servidor público que es acusado por el Estado y que el Estado usa su ius punendi desde una perspectiva, pues es muy cuestionable, insisto, que otra área del propio Estado, otro brazo, lo esté defendiendo. Pues eso pues es el fondo del tema. Pero bueno, ya tenemos la figura incluida en la ley y ahora tenemos que ver cómo lo vamos a implementar. En el ámbito estatal se reformó la ley de defensoría de oficio para crear defensores de oficio en el ámbito administrativo disciplinario. Y es por ahí por donde la Contraloría del Estado está cubriendo esa necesidad cuando algún servidor público señala que no cuenta con defensor y quiere que el Estado le asigne uno. La ley es muy compleja porque también dice que tiene que ser un perito en la materia. Y un perito en la materia no quiere decir que es un licenciado en Derecho así liso y llano, ¿no? Tiene que ser alguien que conozca la materia de responsabilidades. Si a mí, de repente, como servidor público, se me asigna a un abogado y yo me doy cuenta que su perfil es de cobrar pagarés, o es civilista, o es fiscalista, yo voy a decir, ese cuate no me puede defender, porque no tiene el perfil para defenderme, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, que en el área de defensoría de oficio se puedan especializar también en el ámbito de responsabilidades. Y sí, efectivamente, en el ámbito municipal, pues van a estar batallando con esta figura, y la verdad, pues no tendría yo una respuesta pronta, o así de bote pronto, para intentar resolverles esta problemática. Pero lo que pudiera ser
Una salida es lo que tú mismo mencionabas, de la firma de convenios con colegios de abogados o no sé. Lo cierto es que el Estado pues está gastando un recurso para defender servidores públicos infractores, cosa que me parece pues un tanto cuestionable, pero eso es desde el aspecto académico, ¿no? Como les digo, no lo puedo negar porque ahí está escrito en mis obras anteriores esta crítica. En cuanto a la segunda pregunta de la ley de responsabilidades de los servidores públicos abrogada y la ley de responsabilidades administrativas vigente, sin duda la ley que debemos aplicar es la ley actual. La ley que quedó sin vigencia el 18 de julio de 2017 únicamente es aplicable para los procedimientos que hayan iniciado previo a esa norma, al inicio de vigencia de esa norma. La parte sustantiva de la ley anterior quedó completamente abrogada y ya no la podemos aplicar en ningún sentido. Y sí coincido en que nuestra ley, y lo mismo la ley general, omitió particularizar algunas cuestiones, que precisamente es parte del debate que estamos teniendo hoy por aquí. Y en cuanto a la tercera pregunta, de qué sanción debe tener el servidor público de un ayuntamiento por no participar, pues eso ya es una cuestión muy, muy individual, a la que yo no quisiera dar una respuesta porque tendría que conocer el caso y el por qué se está negando a participar y cuáles son las circunstancias que rodean esa negativa, etcétera, etcétera. Entonces, de ninguna manera podría yo pronunciarme en qué tipo de sanción debería tener un funcionario o un servidor público por esta conducta, ¿no? Porque desconozco las circunstancias que rodean esta no participación o esta negativa para participar en este proceso de transición. Muchas gracias. Muy bien, pues a esta última pregunta yo le quiero decir que se acerca a la Contraloría, se trata de alguien de elección popular, pues le podríamos ayudar, ¿no? Para que no se vaya así vacío también, que haya alguien que le pueda entrar. Muy bien, pues muchas gracias, hemos concluido esta parte de preguntas y respuestas. ¿Habría alguien todavía con alguna pregunta? Bueno, vamos a este último. Al fin que Alberto dijo que él podía contestar todas. Tenemos aquí el problema de la agenda de algunos que ya tienen que salir, pero venga. Buenas tardes. Antes que nada quiero felicitarlo por su ponencia muy ilustrativa. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la, llamémosle así? ¿Cómo se llama usted? Miguel Ángel González, de la Secretaría General de Gobierno. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la doble competencia que ahora otorga la propia ley de responsabilidades? Una en manos de la administración y otra en manos de un órgano jurisdiccional. Le pregunto esto porque puede suceder el caso de que un sujeto en dos momentos diferentes puede estar sometido al poder sancionador del órgano de control interno y en otro momento puede ser sujeto de la facultad sancionadora de un órgano jurisdiccional. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Segunda, estaba por ahí levantando la mano alguien más. Sí. Mire, la pregunta que le quiero hacer al ponente descansa en lo siguiente. Se ha argumentado en relación a los supuestos del procedimiento disciplinario. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta, maestro. ¿La persona que está sujeto a este procedimiento seguirá cobrando su sueldo y en qué porcentaje estaría cobrando una vez que todavía se siga el procedimiento? Sería la pregunta. Muy bien. Pues vamos a pasar a las dos respuestas de las preguntas que han mencionado, sin antes decirles que tenemos varios cuestionamientos, pero todos ellos podrán ser contestados por el ponente, porque se ha comprometido con nosotros a que si alguien tuviera alguna pregunta sobre la conferencia del día de hoy, nos la pasa por escrito e igual se la vamos a pasar y se va a poner en contacto con todos.
con cualquiera de los que hicieron una pregunta. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que nos hace Miguel Ángel de la Secretaría General de Gobierno, efectivamente la ley está prevista así, y en algún momento pues el mismo servidor público que va a ser sujeto del poder del Estado en el ámbito de la administración pública, por conducto de la Contraloría, si cometió una falta no grave, pues podrá ser sancionado por la propia Contraloría. Y si cometió una falta grave, tendrá que trasladarse ese expediente que ya inició en la Contraloría a un órgano jurisdiccional. Pero también ese órgano jurisdiccional, que somos nosotros, va a revisar la legalidad de la sanción que se le imponga a ese servidor público por la falta no grave. Entonces, es esa dualidad que ahora los tribunales de justicia administrativa tenemos. Revisamos la legalidad de las sanciones por falta administrativa no grave y por otro lado sancionamos faltas graves. Así está concebido en la ley, por eso yo dentro de mis propuestas les ponía a su consideración que fuera un solo órgano el que resolviera. Durante muchos años se cuestionó, y eso está en la historia también y está también en mis puntos de vista, se cuestionó que los órganos internos de control son juez y parte por tener todas las áreas a su cargo, el área investigadora, el área sustanciadora, el área resolutora e incluso el área de revisión en el caso del recurso de revocación. Por ahí comentaban que qué pasa cuando un contralor que es contador resuelve y si tiene el perfil técnico o no para hacerlo. Pues claro que no. Seguramente el contralor pues tendrá que asesorarse de algún abogado para resolver. Si no, y sin demeritar a los contadores, que su función es muy válida y es muy útil para efecto del engranaje de cualquier contraloría, pero la resolución final de un procedimiento pues debe ser dictada por una persona con perfil de abogado. Desgraciadamente las estructuras en los municipios no dan para eso todavía. Esperemos que poco a poco se vaya fortaleciendo eso para que sí se cuente con áreas jurídicas y que quien resuelva los procedimientos pues sea por lo menos un abogado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, insisto, todo el procedimiento debería de pasar a un órgano jurisdiccional para darle certeza jurídica al servidor público o particular sancionado. Lo que yo he propuesto durante mucho tiempo es que las contralorías sean unidades preventivas, que se les suprima esa facultad sancionadora y que únicamente fiscalicen y prevengan, y que la parte sancionadora quede en manos de un órgano jurisdiccional. Bueno, esa es la primera. Y la segunda, en cuanto a la suspensión como medida precautoria, primero, pues como ustedes saben, esta suspensión no es una sanción, es una medida precautoria, una medida para separar al servidor público de sus funciones para evitar que siga causando daño o que con su permanencia se obstaculicen las investigaciones o el propio procedimiento disciplinario. Lo que prevé la ley actualmente, que no prevía la anterior, es que cuando se suspenda a un servidor público con esta figura, se le debe de garantizar un mínimo vital. Ese mínimo vital se deberá calcular en función del ingreso del servidor público. Es decir, no se calcula de manera plana para todos, se calcula en función del ingreso que tenga el servidor público. Ese mínimo vital que se le deja para que pueda subsistir en el tiempo que dure esta medida precautoria. Lo que no está previsto en la ley y debería estar es que además de ese mínimo vital se le garantice la permanencia en su seguridad social. Porque si en ese ínter que el servidor público es suspendido requiere de una urgencia médica él o alguno de sus familiares y no cuenta con ese servicio médico, se le puede causar un daño de carácter irreparable. Entonces yo creería que todos aquellos operadores disciplinarios que son ustedes, que de alguna manera tengan que suspender un servidor público, primero se justifique absolutamente esa medida, no en media hoja, sino en un acuerdo en donde se justifique plenamente el por qué se está suspendiendo el servidor público. Y segundo,
que en el propio acuerdo en el que se suspenda al servidor público se le garantice el mínimo vital y que se instruya que no se le suspenda su servicio de ISEMIN. Porque eso, insisto, si en ese inter pasa una circunstancia que le impida a ese servidor público o a cualquiera de sus familiares no acceder a ese servicio, se le puede causar un daño irreparable. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Son todas las preguntas, muchas por cierto, y con la probabilidad de contestar las demás. Salce. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al acto protocolario de la conferencia y vamos a pedir a la diputada Brenda Escamilla nos haga favor de dirigir el mensaje final. Bueno, primero me gustaría agradecer la invitación del doctor Victorino Barrios, saludar pues, al maestro Gándara, a Palmira Tapia, presidenta del CPC, a la presidenta municipal de Acambay y al presidente que se retiró de Jalatlaco. Pues primero que nada agradecerles a todos los que están aquí presentes, los felicito al ponente, a los organizadores, porque este tema tan álgido como es el combate a la corrupción ha creado mucho interés. Y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, hemos tratado de ir de la mano de la presidenta Palmira. Y al estar aquí, pues he tomado nota de todo lo que ha dicho el maestro Gándara, pero sobre todo lo que han dicho ustedes como servidores públicos, estando en la implementación de las leyes que tal vez no han correspondido a sus necesidades. También decirles que todos los legisladores somos sus amigos, somos sus aliados. Me atrevo a hablar por parte de la presidencia que tengo de comisión, porque hay muchos diputados de diferentes corrientes políticas, pero eso no ha sido un obstáculo, al contrario, hemos transitado para poder acordar el hoy hacer lo posible para reformar la ley del sistema estatal anticorrupción y otras más que se han venido obstaculizando en su implementación. Quiero que ustedes tengan la certeza de que queremos gobiernos transparentes, mejores servidores públicos, porque algo que decía el maestro Gándara, ¿no?, que a veces un detalle tan mínimo hace que el patrimonio del Estado pues quede endeble. Y creo que todos los ciudadanos piensan que los servidores públicos, pero los de elección popular somos los totalmente malos. Y creo que a veces dentro de la administración pública municipal hay algunos servidores que por omisión han hecho peores cosas en contra del patrimonio tanto municipal como del Estado. Pero bueno, les agradezco su participación, en mí cuenten con una aliada y pues quería ver si se pueden poner por favor de pie para clausurar esta conferencia magistral, siendo las 12:56 queda formalmente clausurada. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Parte de la Contraloría del Poder Legislativo, vamos a hacer entrega de un reconocimiento y un juego de cuadernillos a nuestro oponente, al maestro Alberto Gándara, por su brillante y muy interesante exposición del día de hoy. Por favor, presidenta, si nos ayuda. Y reiterarle, maestro Alberto Gándara, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen regreso a sus municipios.